Muy buenas, atletistas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Bajando el Puente, perteneciente a la 12 jornada de la Liga Smartbank. Jornada que nos ha traído la derrota del Cartagena por 1-0. Derrota además dolorosa porque fue en el último minuto del partido. Y después de estar con 10 desde el minuto 35 de la primera parte, donde más o menos, donde Pablo Vázquez fue expulsado. Una expulsión barata, fácil, una falta y media y se fue al vestuario antes de tiempo. Y bueno, al final, después de una segunda parte pues de luchar y de pregar y de sobre todo defender, porque Cartagena acabó ahogándose en la orilla porque prácticamente en la última jugada del partido Jonathan Vieira hizo el gol de la victoria de Las Palmas. Pero bueno, creo que hay muchas cosas que comentar dentro del partido, del equipo, de las sensaciones. Y para comentar todo esto, pues os voy esperando a todos por el chat, que ya veis por aquí entrando. Le doy las gracias, como siempre, a los patrocinadores por el apoyo que nos dan. Le doy las gracias a todos los que nos escuchéis en diferido a través de YouTube, a través de iVoox, a través de Spotify y, por supuesto, a los que nos escuchéis en la 107.9 de la FM en Radio Unión. Dicho esto, pues saludo al equipo médico habitual en estas últimas jornadas del Bajando el Puente. Guti, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Pedro, ¿qué tal? Pues yo ahí dándole vuelta a la jornada decimosegunda, que se me ha ido que nunca me ha pasado, y en este puente después de mucho tiempo me ha pasado. No me ha salido y cuéntame el titular que te dejó el partido de ayer. Bueno, pues yo titular así haciendo un poco juego de palabras, tarjeta riguroja y nos impide ver un Cartagena que no sabemos a qué podría haber llegado. Tiri, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. ¿Qué tal sensación titular te dejó el partido de ayer? A mí, como titular, me dejó. Sería que el Cartagena nadó a contracorriente para acabar muriendo en la orilla. El partido, la verdad que no hay absolutamente nada que reprochar al equipo, lo que luchó siendo 10 contra 11 y una pena que no pudo aguantar 2 minutitos más. Por cierto, gracias a Rollo CT por suscribirte, además ya durante 11 meses. Sí, muchísimas gracias por el cariño y el apoyo. Pues que entramos un poquito en materia, y antes de entrar en materia sí que me gustaría comentar que, como diría aquel antiguo de la radio, por rabiosa actualidad, aunque lo comentaremos mucho más en las tertulias, hoy se ha conocido el primer rival del Cartagena en Copa del Rey, que será el Club Deportivo Alfaro. Tiri, tú que manejas los bajos fondos del fútbol español, cuéntame algo del Alfaro que no sepamos. Bueno, pues esta mañana, en cuanto hemos sabido el rival, pues me he puesto a hacer un poco de información express. Y bueno, es un equipo riojano, esta es su primera temporada en la segunda federación como tal. Antes disputó, si no me equivoco, creo que es 6 en segunda B. Se encuentra en el grupo 2 de segunda federación, ahora mismo es 17º con 7 puntos en su grupo. Y no jugaba la Copa del Rey desde la temporada 2008-2009, que cayó en segunda ronda frente al Don Benito. Y lo que más curioso me ha parecido es su estadio, que por cierto ya jugó el Cartagena en la temporada 2008-2009. Es un estadio que, según pone el propio equipo en su web, tiene capacidad para 4.000 espectadores, pero es 1.000 espectadores sentados y 3.000 de pie, con lo cual es un dato que me resulta bastante curioso y espero que el día que juguemos allí lo podamos comprobar. De campo antiguo. Pues gracias, Tiri, por la información, porque yo hoy he estado todo el día liado y prácticamente no había visto nada del Alfaro, y ahora pues lo tenemos todos un poquito más situado. Guti, viaje feo, ¿no? Antes de entrar al final, lo peor es el viaje, lo incómodo de las fechas, ¿no? Y de un partido que, con la plantilla cortita que tenemos, quizás no sea del máximo interés, aunque es verdad que si pasas un par de eliminatorias pues te puede caer un equipo bonito, ¿no? Sí, tenemos la experiencia del año pasado, de que ya fuimos ahí a Logroño a jugar. Tenemos la experiencia de que pasamos un par de rondas y nos tocó un Valencia al que le dimos con un partido que a todos nos emocionó y que estuvimos a punto de dar la sorpresa. Por lo tanto, pues por ese lado, ese buen recuerdo que te deja el intentar avanzar rondas, pero claro, es un viaje lejano con una plantilla tan corta donde evidentemente van a tener que jugar jugadores. Yo no sé si está capacitado el equipo para sacar un 11 totalmente de suplentes. Creo que no, porque no tenemos tantos jugadores, a no ser que quiera tirar mucho de filial. Pero bueno, toca ir, tendrán que jugar los menos habituales, tendrán que batirse el cobre, porque al final para el Cartagena es importante también
para el tema económico conseguir pasar un par de rondas, y el Cartagena, dada la categoría ahora mismo en la que está y el club que es, este partido y probablemente la siguiente ronda, si le toca a otro equipo de menor categoría, está obligado a competir y por qué no a ganar. Pues ahora sí, una vez analizado muy rápidamente, como digo, cuando se acerque la fecha ya hablaremos mucho más de la tertulia de Blanquinera, y en nuestras redes ofreceremos mucha más información de la Copa del Rey. Nos centramos en lo que en el puente nos interesa, que es analizar el último partido del Cartagena, que se jugó prácticamente acabó prácticamente hace 24 horas, y con ese pozo, ¿no?, que nos da el haber masticado ya un poquito la derrota. Empiezo por ti un poquito, Guti. La alineación más o menos lo que todos podíamos esperar, con la inclusión de Sadiku. Yo creo que no te sorprendió nada, y la puesta en escena del equipo tampoco, ¿no? Es verdad que fue superior Las Palmas, yo creo 11 contra 11 también, en la primera parte, pero más o menos un partido, el Cartagena lo llevó a lo feo, a lo igualado, a lo que más o menos estaba haciendo el último partido fuera de casa, ¿no? Yo creo que esa era la idea principal de Carrión. Hablando del once inicial, pues sí, pocas sorpresas, no estaba. Quiero decir, tenía que jugar Pablo Vázquez de titular, no había duda ante eso. Suponíamos la semana anterior, cuando hablábamos en el puente, que Sadiku sería titular, y lo fue. Y el 11 más o menos muy reconocible, un 11 titular con Jairo recuperado para jugar los 90 minutos, por lo tanto perfecto. Y la forma de jugar, el estilo, lo que yo creo que Carrión pretendía principalmente es que no nos pasase lo que nos ha pasado otras temporadas, es que cuando nos hemos dado cuenta llevamos 3 goles en contra y ya no se puede hacer nada. Y en eso a mí sí me pareció que el Cartagena sí compitió muy bien. Es verdad que quien llevaba la manija y quien llevaba el control a Las Palmas, no olvidemos que es el líder, jugaba en casa ante 20.000 espectadores, por lo tanto es lo normal. Y yo creo que Carrión quería o intentaba llegar al descanso con un resultado favorable, en el sentido de llegar a la segunda parte a ver qué pasaba. Pero bueno, es verdad que al final esa expulsión rigurosa, para mi punto de vista, aunque otros digan que no hay nada que decir, para mí sí lo es, trastocó un poco los planes, pero al final yo creo que Las Palmas era quien tenía que tomar las riendas del partido, y yo creo que lo dejó, aunque es verdad, como también dijo Carrión, que a veces había momentos en los que perdíamos el balón demasiado pronto porque nos precipitábamos un poco en el ataque. Yo quería comentarte a ti, Tiri, un poquito. Sensación de que ayer el Cartagena tenía más claro qué hacer sin balón que con balón. Ya 11 contra 11, yo tuve la sensación de que teníamos más claro qué hacer sin balón, que cómo movernos, cómo defender, cómo estar, o casi que estábamos más preocupados de eso, y como que el equipo se olvidó un poquito en la primera parte de que también sabíamos combinar, salir, sensación de que estábamos muy lejos, que no pusimos centros al área en condiciones. Cada vez que llegábamos las pusimos mal 3 o 4 veces cuando prácticamente no había mucha oposición. Sensación de que había muchos metros hasta la portería de Las Palmas, y de que el equipo estaba mejor sin balón que con balón. Sí, la verdad que yo en ese sentido coincido con la valoración que hace Carrión post partido en la rueda de prensa, y es que hasta la expulsión el partido es uno en el que la Unión Deportiva Las Palmas te domina, te somete. Sin embargo, el Cartagena, por un lado, no sufren demasiado a pesar del dominio que tiene Las Palmas, por lo que tú dices de sabe estar bien sin balón, sabe ser un equipo más compacto y prácticamente no sufrir en ninguno de los ataques del conjunto canario. Y sin embargo, estuvo más fallón con balón, la perdía muy rápido gracias también a una muy buena presión tras pérdida de Las Palmas, y cuando se libraba de esa presión del conjunto canario y llegaba a los metros finales, no acertaba en la definición de las jugadas. Como tú dices, también hubo varios centros, tanto de Calero como de Jairo, muy imprecisos, que al final no llegaron a nada y no surtió en ninguna ocasión. Al final después llega la expulsión en el minuto 43 y el partido se convierte en otro totalmente diferente, en el que hay que remar a contracorriente. Guti, estabas comentando tú sobre la expulsión. Yo tengo algo parecido a ti, ¿no? Si analizas quizás las dos faltas por separado, sin el contexto del partido, de que es en un mismo partido, que es en la primera parte, que es un central, no sé, yo pones todo eso en la costelera y quizás fue demasiado fácil, o el árbitro lo hizo muy fácil. Si a lo mejor, como digo, ves las imágenes por separado, bueno, la primera a mí es que me parece una falta muy, muy justita, porque Dasco iba a llegar. Yo creo que se tira mucho Sandro, la busca mucho. No sé si con amarilla. Y la segunda, pues igual, tengo la sensación de que ahí sí que es más error de Pablo, porque creo que sale a una zona que quizás en los centrales ahí tienes que tener mucho cuidado si tienes amarilla, y si sales a esa zona intermedia ahí, no sé, yo tuve la sensación, en la segunda me quedó peor sensación que la primera, que casi que si no pita falta, ni pasa nada, ¿no? Yo creo que al final
es esa sensación de que demasiado fácil salen esas 2 tarjetas amarillas cuando hemos visto multitud de ocasiones de las que sacar una segunda amarilla cuesta más, o incluso la primera amarilla a nosotros parece que a veces nos resulta demasiado sencillo recibirla, pero bueno, podemos hablar de no sé si es excusa o no es excusa. A mí me parece rigurosa, porque por lo que yo estoy acostumbrado a ver cuando vamos al campo, lo que estoy acostumbrado a ver cuando vemos los partidos por la tele, en otros momentos, en otras situaciones, no he visto 2 amarillas tan rápidas a un jugador que recordemos que el año pasado apenas recibía tarjetas, por lo tanto no es un jugador, no es un estilo, no sé, Musto en el cual está siempre muy al choque, muy al límite. Pablo no es así, pero bueno, al final tuvimos la mala suerte de que el único central que tenía tarjeta recibió la segunda y eso trastocó totalmente todos los planes que podía tener el Cartagena, porque ya no es solo jugar contra Las Palmas, sino que encima jugar con uno menos en su casa se complica todo mucho. Sí, ya al final aguantas la primera parte y cuando hay expulsión, verdad que Carrión manda a calentar a Farru y a Johnson, si no recuerdo mal, pero de momento sabe que faltan apenas 5 o 6 minutos para el descanso, el Cartagena consigue aguantar, hace lo más natural, que es meter a Dascovi para adentro y retrasar unos metros a Jairo. Y es verdad que el Cartagena en la primera parte prácticamente no utiliza la defensa de 5, prácticamente ni siquiera en salida. Yo lo vi, Tiri, toda la primera parte con 4, con Dascovi muy abierto en el lateral y jugando con 4-2-3-1, con Jairo arriba. Pero sí que da la sensación de bueno, que hace ese cambio, aguanta hasta el descanso y ahí en el descanso, ¿qué partido esperabas en la segunda parte? Pues yo creo que precisamente, yo creo que ninguno de nosotros esperaba un partido diferente al que al final se acabó dando en la segunda parte, porque la verdad es que si ya en la primera parte 11 contra 11 Las Palmas te dominaba de la forma en que te dominaba, porque Las Palmas, no hay que olvidarlo, es un auténtico equipazo y diseñado especialmente para hacer precisamente lo que hizo, en la segunda parte con un futbolista más estaba claro que te iba a someter, cosa que al final acabó pasando. Quizá en los primeros 15-20 minutos no sufrías tanto, entre comillas, pero al final tanto tiempo corriendo detrás del balón te acaba reventando y al final ese sometimiento se acaba convirtiendo en ocasiones cada vez más claras que al final, por desgracia, llegó a ese gol en el tiempo de descuento. Pero la verdad que no esperaba un partido muy diferente a lo que al final acabó pasando, que fue el Cartagena defendiéndose como gato panza arriba y prácticamente sin ninguna posibilidad de salir a algún contragolpe a ver si podía llegar a sacar algo. Y Judith, sensación mía, personal, y sé que es muy difícil y sé que incluso si me escucha alguien de los jugadores o del entrenador, incluso hasta alguien dice, anda que también, pero tengo la sensación de que en la primera parte estábamos mejor sin balón que con balón y ya tengo la sensación que en la segunda como que sabíamos que éramos uno menos y era como vamos a aguantar esto como sea y no tuvimos la sensación de, o yo por lo menos no tuve la sensación de que hubiera un plan ofensivo por parte de Carrión en el descanso. Me refiero a que quizá el partido, pues en vez del primer cambio ser Ortuño, que al final no deja de ser un delantero muy estático para bajar balones, pero aún bajando un balón estamos demasiado lejos del área, ¿no? Yo eché en falta en la segunda parte algo de juego largo, de las espaldas a los centrales de Las Palmas, porque ellos estaban prácticamente con la defensa en el medio del campo y nosotros sí que es verdad que, bueno, que ellos acababan muchas jugadas, porque hubo muchos saques de Aarón en la segunda parte y acababan jugadas, pero con la sensación de que a lo mejor tampoco hilvanamos un plan. Sé que es muy difícil cuando estás con uno menos y en el campo del líder y yo soy consciente de la dificultad, pero quizá algún plan un poco más para decir, bueno, pues voy a poner a Rivas en vez de a Ortuño, por poner un ejemplo, como falso delantero o como delantero y voy a tirarle 4 o 5 pelotazos al espacio a ver si soy capaz de sacar el equipo, porque Ortuño, aunque lo hubiera bajado, estábamos muy lejos, ¿no? Y Johnson, que intentaba acercarse a ver si ganaba alguna segunda jugada de Ortuño, yo me da la sensación de que no era el juego más apropiado, quizá, ¿no? Hombre, a ver, es complicado, es verdad lo que tú dices en cuanto a esa sensación. Yo creo que al final la expulsión obliga a Dascovi a ir a la zona central, obliga a Jairo a retrasar. Entonces yo creo que tienes que tomar la decisión a lo mejor de sacrificar una de las bandas en cuanto a ataque e intentar mantener un poco la dinámica de juego y volcando sobre todo el juego en la otra banda. Yo creo que esa es la idea principal de Carrión, por eso en la segunda parte saca a Jansson, deja a Jairo de lateral con toda la banda por si podía surgir alguna, pero yo creo que el sueco tampoco supo interpretar muy bien cuál era su papel en el partido, pues yo lo vi demasiado metido atrás. Al final el hecho de que tú juegues con uno menos, lo que te provoca sobre todo es que hay zonas del campo donde tú no tienes superioridad, donde tú no puedes mover el balón, pero simplemente eso.
simplemente entre comillas, a ver, entenderme. Sí, claro. El cambio de Ortuño por Sadigüez, pues tengo a uno que lleva 60 minutos partiéndose, pues pongo a otro. Pero yo creo que al Cartagena le faltó algo más de tranquilidad con el balón en los pies e intentar volcar más el juego a la carrera de Jansson, que prácticamente yo no le vi pegarse ni una carrera. No sé si fue por él, por el juego, porque tú poco a poco te vas echando. No quería perder la posición. Claro, exacto. Yo creo que es un poco por el miedo ese de saber, porque sabes que tienes uno menos, entonces si pierdes la posición da la sensación de que ya hay una superioridad muy alarmante, pero quizás se podía haber intentado y ahí quizás sí puedes poner un poco en el debe del equipo que no fue capaz de generar algo de juego en la segunda parte que pudiese preocupar un poco a Las Palmas. Yo sé que, Tiri, no sé qué piensas tú al respecto. Sé que es difícil, evidentemente, que al final lo que más te preocupa es de no recibir e intentar aguantar el partido, que prácticamente es heroico aguantar el campo de Las Palmas tanto tiempo, y más que hay que recordar que sus cambios fueron Vitolo, estoy hablando de memoria, pero entró Boneiro, entró, no sé si te acuerdas tú, Tiri, me vas ayudando, pero yo recuerdo seguro esos dos, recuerdo que entró Benito, recuerdo que entró Marvin, o sea, Andone, sí fue. Andone, al final, o sea, estamos hablando de un equipazo, estamos hablando del líder, estamos hablando de un equipo que no ha perdido en 22 partidos, no va a perder contra uno con 10, ¿no? Que yo sé que todo eso es complicado, pero que no tuviste la sensación de que a lo mejor nos faltó ese plan B, esa manera, con balón, ¿eh? Yo sin balón creo que el Cartagena defendió como tenía que hacerlo, que lo hizo muy bien, pero quizá con balón nos faltó algo. En cierto modo sí que faltó un poco de como dice, un plan B al ir con un jugador menos en esa segunda mitad para, en alguna, aunque sea una ocasión aislada, a intentar llevar el peligro sobre la portería rival, pero es que eso también te lo compro en cierto modo si hubiese sido frente a otro rival, pero es que ante este equipo, tal y como juega, tal y como las características de sus futbolistas, un equipo que con esa movilidad, con esa velocidad de circulación de balón que te somete de la forma en que te somete, yo sinceramente no me esperaba otro partido que el que se acabó dando en la segunda parte, que era aguantar como gato panza arriba, defender como jabato e intentar llevar el 0-0 hasta el final. De hecho, anecdóticamente, estaba viendo el partido con mis padres al lado y cada minuto que pasaba le iba diciendo a mi madre, minuto 60, minuto 61, minuto 62, como diciendo, ya queda menos para el 90, porque la verdad que no me esperaba ninguna ocasión, aunque fuese aislada, en la que poder hacer daño al contragolpe. Aunque también es como tú dices, se echaba en falta un plan B. Quizá, por ejemplo, yo no habría metido el puño, sino que habría metido arriba buscando quizá ese despeje en largo, ese quitarse el balón de encima y buscar velocidad a la espalda con lo que hubiese ahí arriba. Hubiera un desmarque a la espalda. Yo sé que había muchos metros porque estábamos muy tirados atrás, pero quizá un desmarque a la espalda, más que buscar una peinada de Ortuño, sino simplemente que hubiéramos sabido, ¿no? que teníamos ese desmarque a la espalda y haber buscado a lo mejor algo por banda, algo más, pero es casi por poner un pero, ¿no? Pero que el equipo al final hizo lo que más o menos esperaba. Y estáis comentando por el chat, que se me ha quedado ahora mismo pillado y no puedo acceder. Por cierto, Josemi, dime el MVP, que hay que hacer la encuesta antes de marcharnos del MVP Wenger de la jornada. Y hacemos la encuesta y voy a ver si soy capaz de abrir. Mientras, Cuti, coméntame personalmente. En el chat, sobre todo, una pregunta muy interesante que ha puesto Josemi es la del cambio de Mikel Rico por Arribas en el momento en el que se realiza. Esa es la que te iba a preguntar. Yo creo que, no por Josemi, sí, porque la pregunta es acertada, pero quiero decir, siempre a toro pasado, siempre todo es más fácil, porque... Como los toreros, que decía mi abuelo. Sí, si no hacemos el cambio, joder, que poco y nos meten el gol, no sabemos del otro fútbol, hemos tenido 2 cambios ahí y no los hemos aprovechado. Y haces el cambio, pues haces el cambio, sacas arriba y Mikel Rico, que probablemente estaría ya muy cansado. A lo mejor por ahí se dice, si Mikel hubiese estado en el campo no hubiesen rematado tan fácil, pero a lo mejor Mikel estaba ya que no llegaba ni a ese balón. Es complicado. Es complicado. La casualidad de que haces el cambio en el 90 o 91 y que en el 92 viene el gol por una banda que es verdad que sí era donde se estaba generando peligro en la segunda parte y en un centro de la defensa donde si no remata el que remata, creo que había otro al lado también para rematar, o sea que al final, bueno, es cuestión de que cuando hay un desequilibrio y juegas con uno menos y el otro equipo está muy volcado, pues antes o después se puede generar una ventaja ahí. A ver, yo
No quiero, por cierto, para votar ese Escandel o Alcalá, os invito a que lo hagáis, va ganando bastante Aaron Escandel, pero sí que es cierto esas dos cosas, ¿no? Esos dos detalles. Una, el otro fútbol ese, ¿no? No voy a ser quien critique, porque lo he criticado aquí 1.000.000 de veces en contra, y no voy a ser yo el que diga que el Cartagena le faltó picardía o que le faltó. Yo creo que el Cartagena fue despacio lo normal a un saque de puerta, a un saque de banda, pero no tuvo 17 calambres como hubieran tenido otros equipos desde el minuto 60, y yo eso lo alabo. Que podía haber sido o haber perdido más tiempo en los cambios, que podíamos haber hecho, no lo sé. Yo sé que al final, yo no quiero ver al Cartagena con 5 tíos con calambres, sinceramente, aunque te pueda quitar eso, o aunque la gente diga, pues vaya pardillos, pues tal, yo lo he criticado mucho en otros equipos, y de hecho, la prueba está en que el árbitro añade 4. O sea, si nosotros hubiéramos hecho una segunda parte de escándalo, pues hubiera... 10. Claro, como en otros partidos que ha pasado, pero es verdad que Aaron no tenía prisa, que se fue 2 veces a abrazar a no sé qué jugador, pero cosas que yo veo dentro de lo normal, ¿no? No algo como hemos visto aquí en el Cartago Nova, que no hay que poner ejemplos, pero no sé, el día del Leganés, el día de... Ha habido varios que eran desesperantes, ¿no? Entonces yo tampoco... Sí, al final, de todas formas, Pedro, nosotros... En el Cartagena, al revés. Para mí, yo lo alabo. Sí, nosotros lo que acabamos perdiendo es un punto. Entonces, quizá en otros momentos en el Cartago hemos visto a otros equipos jugar de esa manera tan fea porque están defendiendo 3 puntos, porque era la victoria lo que estaban buscando al final. Alguno con empate ha perdido tiempo desde el minuto 5. Sí, pero eso te da una idea de equipo pequeño, porque al final, a no ser que tú te estés jugando el partido contra un rival directo tuyo y lo que no quieres es perder los 3 puntos, sobre todo para que no sume los 3 puntos tu rival directo, al final nosotros ayer, pues sí, podíamos haber hecho 5 jugadas de tirones, que salga médico masajista, el jugador se tiene que ir fuera, juega ya con 2 menos, el minuto ese que tardas en salir, te descuentas 10. Es complicado. A mí no me gusta que el equipo juegue a eso. Hay que jugar al fútbol, pero también hay que ser inteligentes, evidentemente. Y en eso, como tú has dicho, Aarón, pues a lo mejor perdió sus 2-3 minutejos en el cómputo global del partido, en esas cosas. Pero bueno, sí, si te lo meten en el 70 no te acuerdas de esto. Lo malo es que te lo meten en el 92. No, yo creo que quedaba esa jugada, porque si esa jugada acaba en ese centro de nada, entre lo que pierda Escandel ahí esos 30 segundos, sacas de puerta, no creo que le hubiera quedado mucho más a Las Palmas. Y da pena esto, y da pena el que Mikel y muchos estaban sosteniendo mucho esa segunda línea, esos centros, que ese Jonathan Vieira que estaba llegando continuamente y tal, y nunca se va a saber qué va a pasar. Yo personalmente, cuando vi que iba a hacer el cambio, dije que quita a Johnson otra vez. O sea, y que no se enfade nadie, o a Ortuño. Yo hubiera perdido el tiempo, le hubiera dicho a Ortuño que se hubiera ido a la otra banda, o a Johnson que se hubiera cambiado de banda, y le hubiera dicho que iba a hacer el cambio. Yo creo que cualquier jugador lo hubiera entendido, aunque está feo, entre comillas, ¿no? Esos códigos del fútbol de quitar a uno que han sacado en la segunda parte, pero que igual te hubieran marcado igual, y todo esto es hablar por hablar. No sé si Carrión tenía pensado hacer, que no gastamos los cambios, pero hace un cambio con arriba sí ya está, y todavía le queda uno. No a lo mejor otra ventana, pero sí le queda un jugador más de cambio y decide no hacer 2, sino 1. Claro, pero porque yo creo que él quería tocar lo menos posible de la parte trasera y los 2 mediocentros, y por eso hace el cambio en el 91 con Mikel, que a lo mejor incluso fue Mikel el que le dijo sácame ya que no aguanto un minuto más, que no lo sabemos, que esto es hablar por la hora y hablar desde fuera. Pero a mí la sensación viendo el partido, yo creo que todos los cartageneros que estábamos viendo el partido, cuando marcó pensamos, ahí estaba Mikel toda la segunda parte, ¿no? Por esa zona, pululando por ahí. Pero bueno, más allá, que para mí es anecdótico, sensación de que el Cartagena pierde. Por cierto, Aaron Escandel ha sido el MVP. Y la última que os quiero comentar, yo voy a decir que no hay nada positivo en la derrota en el deporte, pero la sensación, Tiri, que ayer son 3 puntos que duelen por la forma, bueno, un punto que dejas de sumar, que duele por la forma, pero que refuerza también mucho al equipo en otras cosas, ¿no? Porque se vio que el equipo, pase lo que pase, en el campo que sea y donde sea y con cualquier contratiempo, es capaz de competir, de agarrarse al partido, de estar luchando por los puntos hasta el último minuto contra Las Palmas, cuando otro equipo se hubiera disuelto como un azucarillo en la segunda parte y Las Palmas hubiera ganado 2-0, 3-0. Con facilidad. Yo tengo esa sensación, y la sensación de que al final clasificatoriamente tampoco es una derrota que te suponga una locura, porque quizás tampoco sea Las Palmas el líder nuestro, no mirar al primero nuestro objetivo, sino que sigues ahí, que sigues con 20 puntos, que creo que si no ha marcado en el último segundo iba perdiendo el Málaga. Hasta el último segundo. Lleva equipos como el Málaga, llevan 9 puntos a estas alturas de la temporada. Tú estás con 20 puntos, muy tranquilo.
sensación de que es una derrota que cuece porque es un último minuto, pero que no tiene una consecuencia grande en el Cartagena y que cuando empezó la temporada puede estar en lo normal perder en el Insular, ¿no? Esto es algo que hemos comentado muchas veces y es que este tipo de partidos el año pasado se perdían mucho antes y por una diferencia bastante más abultada. Este año el equipo es bastante más competitivo, ya no solo en casa, sino en los partidos fuera de casa. Y la verdad que lo que hace ayer el equipo con un futbolista menos durante más de 60 minutos, para mí es para que yo, por lo menos como efesista, estoy tremendamente orgulloso de todos los jugadores que participaron ayer en el partido, porque la verdad que hicieron un derroche y un esfuerzo monumental intentando salvar un punto que al final, por 2 míseros minutos, no se acaban llevando, pero hicieron un esfuerzo sobrehumano todos a una por ello y por lo tanto, por mi parte, yo estoy súper orgulloso de ellos y deseando que llegue el domingo para tener una nueva rivalidad. Por cierto, rivalidad complicada contra uno de los gatitos de la categoría Guti. Sensación esa, ¿no? De que este equipo tiene ganas de competir, porque otro equipo a lo mejor del 60, del 70, ¿no? Le cuesta esa carrera, yo te decía a Miquel, ¿no? Pues que quede en evidencia el de al lado y no quedo yo, ¿no? No sé, esa sensación de que este equipo sí quiere, ¿no? Y que en cualquier circunstancia, en cualquier situación, pues compite hasta el final. Yo creo que esa es la lectura más positiva que hay que hacer del partido de ayer. Sí, el equipo lleva 4 derrotas en la temporada, pero la sensación es que este año las derrotas no no nos han superado en manada, como pasaba el año pasado, que había cierta dejadez en algunos momentos, o que había un borrado de jugadores o de imagen, que eso no está pasando. El equipo está compitiendo, pero esto es una competición que todos sabemos que es súper complicada, donde hay equipos muy preparados para estar arriba que están abajo y equipos que no te los esperas que están arriba. Entonces hay que seguir luchando. Ahora quien viene el Granada, pues que se preocupen ellos, que tienen que venir a Cartago Nova y no al contrario, porque eso es lo que nosotros tenemos que plasmar, la sensación de que vienen 2 partidos seguidos en casa y de que hay que pelear los 6 puntos porque son muy importantes. Estoy seguro que cuando el Granada se ponga a preparar el partido, no va a ser agradable, ¿no? Es decir, no tenemos un partido agradable tener que viajar a Cartagena, ¿no? Es verdad que hay mucha igualdad en la Liga en Marván, que esto es muy largo, solo estamos en la 12ª jornada de la Liga, queda un mundo, pero bueno, creo que vienen ahora 2 partidos en casa bonitos, Granada y Málaga, y yo creo que ahí es donde el Cartagena tiene que darle quizás ese puntito, ¿no? Preparar ese partido y que esa una victoria contra el Granada te haría olvidar cualquier tropezón como el que hemos tenido el domingo. Pues hasta aquí bajando el puente de lunes. Bajamos el puente el lunes, el domingo lo normal es que lo podamos bajar el domingo por la noche porque el partido es a las 6:30. Así que vamos a tener una hora en principio normal para hacer el puente si no hay ningún inconveniente. Estaros atentos esta semana porque seguro que hay noticias, seguro que habrá cositas, que haremos cosas y así que, como siempre os digo, gracias Guti, gracias Tiri. Un placer. Un placer, Gracias como a siempre, todos Pedro. los que os habéis pasado por el chat, a todos los que nos escuchéis a través de 107.9 de la FM, todos los que lo hagáis en YouTube, Spotify, iVoox, encantados de que durante la semana nos vayáis escuchando tanto como lo hacéis y nos deis tanto cariño porque da gusto, ¿no? El ponerse aquí delante, el poder comentar cada jornada, cada partido del Cartagena y que luego notemos vuestro cariño de que estáis ahí al otro lado de la radio. Gracias a los patrocinadores, gracias Josemi por estar ahí al otro lado de la técnica y al otro lado para hacer que todo esto suene, se vea en cualquier plataforma. Como siempre os digo, mi nombre es Pedro Andreu y hacer Bajando el Puente para mí es un auténtico placer. Josemi, dale al rock y nos vamos.